del hermano Gilmar, del Espíritu de Estupor. Bueno, un saludo para los hermanos que están conectando, Ana Urrego, Sandra Milet Galvi, Dios te bendiga, mi hermana. Siempre mis oraciones por todos y por usted, hermana Sandra. Para las 161 personas en los dos canales del INMI y para los hermanos que conectarán a Instagram y los hermanos que estarán también en los 3 canales de YouTube. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza muy bonita, como todas, porque yo me leíto en todas. Y yo quiero hacer algo que es de 2 palabras. La palabra a sí mismo y la palabra a sí mismo, pero separadas en 3. A, sí y mismo. Y la otra palabra que es a sí mismo, no separada. Una sola palabra, a sí mismo. Porque está en la Biblia. Entonces, la a sí mismo no separada significa igualmente o también. Y Pablo se volvió un experto con esa palabra a sí mismo. Y esto, a sí mismo también tal cosa. Y esto, y así mismo también esto. En vez de decir y también, decía a sí mismo. Entonces vamos a comenzar a mirar este estudio bíblico y la usa también Jesucristo. Y también para decir la palabra y también, ¿ya? Entonces vamos a mirar el reino de los cielos, a sí mismo, ¿a qué es semejante? Pero a sí mismo es y también a qué es semejante, y también. Bueno, un saludo para todos los que llegaron. ¿Dónde está la hermana Valentina? Que no la veo, está descansando. Ok, bueno, hermana Sandra, Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a comenzar con Mateo 13:47. Vamos a mirar la palabra asimismo unida, no separada, que significa también o igualmente. 7:47. 13:47, ¿qué nos dice? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Óyeme, ese es el reino de qué? De los cielos es semejante a una red. Y llega y la lanzan y saca toda clase de peces. Entonces mira qué peces pasan y qué peces no pasan. Ese es así mismo, ¿ya? Hay un versículo que Jesucristo le dice a Pedro: he aquí yo lo haré a usted pescadores, a todos los apóstoles pescadores de hombres, ¿ya? La red, dice, es el reino de los cielos, es semejante a una red. El reino de los cielos. Cuando se habla de una red, yo siempre me gusta pensar las palabras que utiliza Cristo, ¿ya? Porque él podía decir el reino de los cielos es semejante a otra cosa, pero utiliza la palabra red, que significa que es algo muy extenso y muy grande, y que cuando cae, los huequitos que tienen no permiten que los peces se salgan, para poderlos sacar de las aguas a la orilla, y allí los escogen, y ahí viene, vamos a decir, los escogen cuáles sirven y cuáles no sirven. Entonces, uniendo la enseñanza del hermano con esta, resulta que aquí nos llegamos casi como a 4 niveles del problema de que hay no solamente el espíritu de estupor, que no deja oír aunque oigan y no dejan ver aunque vean, sino que hay otras condiciones más. Y vamos a mirar lo que nos dice que asimismo, ¿cómo es los que fueron sembrados en pedregales? ¿Ya? La palabra de Dios dice que el buen sembrador salió a sembrar y como no hace acepción de personas, pues va botando por todos lados. Unas caen en pedregales, otras caen en espinos, otras caen en ¿qué? Junto al camino, y otros caen en buena tierra. Entonces aquí estamos lanzando todo. Pero ahora para Israel es el espíritu de estupor. Pero para los gentiles viene esta otra parte, que es diferente, ¿ya? Y vamos a leer en el libro de Marcos 4:16. Marcos 4:16, ¿qué nos dice? Marcos 4:16. Hermano Gilmar, Marcos 4:16. Estén atentos porque vamos a ir a un análisis bien bonito. Asimismo, los que fueron sembrados en pedregales,
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Sigo? Sí. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, entonces acá ya quedamos claro que el espíritu de estupor fue dado a quienes, a los de Israel, porque eso está hasta el día de hoy. Pero acá viene un asunto que es la actitud que nosotros vamos a tener frente a la palabra en medio de las circunstancias que usted vive. Dígame, ¿quién no ha vivido circunstancias de afanes? Todos hemos vivido circunstancias de afanes en algún momento. Ya, hay uno dice, no sabe esta parábola en el 4:13 dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. Yo voy a sembrar la palabra. Pero para sembrar la palabra yo no puedo hacer, ¿qué, hermana Sandra? ¿Acepción de qué? De personas. Yo lanzo la palabra, una cae en el camino, trato eso. Pero aquí el espíritu de estupor está con Israel. Pero ahora vienen las circunstancias del que recibe la palabra, en dónde se encuentra. Por eso usted ve que hay situaciones muy difíciles que solamente Dios es el que puede, ¿qué? Sacar a esa persona, como el caso de Pablo. Pablo no entendía nada y perseguía a la iglesia. Pero cuando Cristo le habla, se le cayó y se le fue el espíritu de estupor de una. No le quedó nada al hombre. Entonces, aquí es donde viene y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pues, estos son los que la oyen enseguida. Pero después que las oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto es lo de junto al camino. Y aquí tenemos que tener cuidado nosotros. Porque esta semilla que cae junto al camino, usted la oye, pero usted no se da cuenta por qué se le borra el cassette. ¿Cierto? Nosotros no nos damos cuenta. ¿Pero qué fue lo que pasó? Entonces, por eso dice, y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus, ¿qué? Corazones. O sea, no la puede recordar porque quitan la palabra. Y Satanás hace esa labor. Entonces usted se va a encontrar que oye la palabra, pero enseguida se le olvida. Y uno le echa culpa a la memoria de uno, ¿cierto? Y resulta que hay algo misterioso ahí, como el espíritu de estupor con el pueblo de Israel. Ahora, dice, y estos son los que junto al camino, ¿ya? Estos son asimismo, o sea, y también. Estos y también los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra y al momento la reciben ¿con qué? Con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, es el que oye la palabra con gozo, pero se le viene una tribulación, se le viene una prueba y ya mismo que tropiezan. O sea que no pueden, porque tiene poca profundidad la palabra. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Estos son entre espinos ahora. Pero los afanes de este siglo, dígame hermano Jaime, ¿quién no tiene afanes en este siglo? Todo el mundo. Todo el mundo. Pero nosotros tenemos que ser buenos toreros. ¿No? Sí, buenos toreros. O sea que nosotros le sacamos, así como viene el afán, le hacemos por un quite y pasa por un lado. Viene el otro afán, le hacemos por otro quite y pasa por otro lado. Pero el afán no me puede llevar a mí. Por eso dice, pero los afanes, estos son los que son sembrados entre espinos, y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Aquí viene una cosa tremenda, el engaño de riquezas, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, o sea, no da fruto.
entonces la palabra la recibe, pero entonces vienen todas las cosas con las que estamos nosotros. Y entonces se hace infructuosa porque no da fruto. Entonces, si ya podía evangelizar, vamos a decir, tanto tiempo, ya no lo hace, porque ya vienen otras cosas. Por eso es que la Biblia dice, nadie puede servir a qué. O amar al uno y aborrecer al otro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en todo eso. Ahora, esto está fuera, estas son las circunstancias del que oye la palabra de Dios, las circunstancias que lo rodean. Ya, esto. Ahora, el espíritu de estupor está hasta el día de hoy, ¿en dónde? En el pueblo de Israel. Y puede estar en alguno de los gentiles también, pero más que todo el pueblo de Israel. Ellos no entienden. Entonces, aquí dice, y de último, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos ya están en buena tierra. O sea que no tienen los otros problemas. Los que oyen la palabra y ¿qué sucede, hermano Noé? La reciben. La reciben. Y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea que van como el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Si usted puede ver, hay personas que han entendido la palabra totalmente, pero hay otros que la reciben y no la pueden entender totalmente. ¿A quién le ha pasado eso? Que entraron y no entendían la palabra totalmente. ¿A quién le pasó eso? Aunque son buena tierra, estos dan a 30, a 60 y a 30 por uno. Pero ahora viene lo contrario. O sea, yo estoy diciéndole las circunstancias que podemos estar, pero yo quiero que ustedes toreen esas circunstancias y se pasen a la tierra buena. Pero ahora vamos a mirar la diferencia entre recibir la palabra y entender la palabra. Vamos a ir a Mateo 13:23, ¿qué nos dice? ¿Mateo qué? 13:23. Muy importante esto, porque esto es algo que tenemos que entenderlo bien. ¿Ya? ¿Cómo nos dice Mateo 13:23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si ve que aquí está descendiente, aquí hay descendencia, ¿cierto? Descendente. Comienza de una vez al 100. O sea que una buena fructificación. Y luego a 60 y luego al 30. Pero este es el que recibe la palabra, hermana Amparo, ¿y qué? ¿Qué, hermano John? La entiende. Y el otro que produce a 30, 60 y 100 es el que oye la palabra y la recibe, pero no la entiende totalmente, por eso no puede comenzar al 100, al 60 y al 30, sino comienza al 30, al 60 y hasta que llegue al 100. Entonces todos nosotros, una pregunta, ¿en qué fruto le gustaría a ustedes estar? ¿En el que comienza por 100, 60 o 30 o en el que comienza por 30, 60 y 100? ¿Qué dice, hermano? Por el que comienza por 100, ¿cierto? Entonces ya si nosotros queremos eso, ya sabemos que cuando oímos la palabra de Dios, tenemos que estar muy atentos en qué, hermano Jaime. Para dar ese 100, ¿qué tenemos cuando recibe usted la palabra? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Ya usted la oye y la recibe, pero tiene que agregarle algo más. Entenderla. Entenderla. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Hay que entenderla. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Ahora vamos a comenzar la enseñanza. Entonces, de aquí en adelante, ¿ustedes me van a entender la palabra? Sí. ¿Van a entender la palabra? O sea, aquí en adelante toca así. Y si usted entiende la palabra, va a dar al 100, al 60 y al 30. Pero si recibe la palabra y no la entiende mucho, entonces va a comenzar a dar al 30, al 60 y al 100. Pero de aquí en adelante, como todos estamos de acuerdo, entonces todos vamos a entender la palabra. Amén. Vamos a entender la palabra. Ahora, vamos a mirar. Bueno, ya leímos eso. Entonces, ahora, ¿cuál es el asimismo absoluto? Bueno, este asimismo absoluto, voy a dejarlo ahorita quieto, pero voy a hablar más bien de lo que está diciendo 2 Corintios capítulo 13 y versículo 6. ¿Qué nos dice? Asimismo, ¿qué? 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6.
¿Qué dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, aquí hay que entender eso. Porque dice, ¿la letra qué? Mata. ¿Y el espíritu qué? Vivifica. Y muchos utilizan ese versículo para, no, hermano Henry, que usted sabe mucha Biblia y usted sabe que la letra mata. No es así, hermanos. La letra que mata es aquella que no está en la palabra. ¿Sí me entiende? Pero las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Son vida. Entonces, aquí, por eso es el versículo, léalo nuevamente, hermano Dilma, en 2 Corintios 3:6, lo que nos dice. Asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, nos hizo de un nuevo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo ¿qué? Pacto. Entonces ya tenemos que entender eso. Había un pacto antiguo y hay un pacto nuevo. Cuando Jesucristo levanta en la Santa Cena la copa de vino, dice, este es el nuevo, mi sangre que por ustedes da, este es mi nuevo ¿qué? Pacto. El derramamiento de sangre en la cruz del Calvario nos ha dado ¿qué? Nos ha emblanquecido. ¿Ya? El tratamiento nos ha emblanquecido. Su palabra nos limpia. La enseñanza nos ilumina. Y la sangre de Cristo nos emblanquece. ¿Y qué me faltaría más? Y el Espíritu Santo, la obediencia a la verdad que nos purifica. Y la palabra de verdad nos santifica. ¿Correcto? Y la sangre de Cristo nos emblanquece. Esa enseñanza la diste tú, ¿te acuerdas? Sí, Somos emblanquecidos por la sangre del Cordero. Y la enseñanza nos ilumina. Por eso es muy importante que entendamos todo esto, que cuando nosotros vamos a hablar de la palabra, nosotros, hermano Jaime, que no estuvo en la enseñanza pasada, nosotros exponemos. Nosotros no imponemos la palabra a nadie, la exponemos. ¿Y por qué la exponemos? Para que alumbre, para que sea luz, para que sea enseñanza. Y si alumbra y enseñanza y nosotros la exponemos, estamos con la justicia que es absoluta. Y con la justicia absoluta, ¿qué es lo que nosotros no vemos y qué es lo que nosotros no oímos, hermana Ivonne? ¿Lo absoluto o lo relativo? Con la justicia absoluta, ¿qué es lo que nosotros no vemos? Aunque veamos, no vemos. Lo relativo. Y con el espíritu de estupor, ¿qué es lo que no ven ni oyen? Lo absoluto. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Lo hemos entendido, hermana Sandra? Recuerde que estamos en eso, ¿cierto? Que el que oye la palabra y la entiende va a producir fruto ¿a cuánto? A 100. Entonces, el que haya entendido eso. Ahora, dice acá que somos ministros de un nuevo pacto, ¿ya? No con la letra, no de la letra, sino del espíritu. ¿Cuáles son las letras que son espíritu? Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, ¿ya? Letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces ya sabemos que hay una letra que es espíritu y nos da vida, que son las palabras de ¿quién? De Cristo. ¿Hasta ahí todo entendido? Ahora vamos al versículo 4. Y tal confianza tenemos, ¿qué dice? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos ¿qué? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta es la clave. O sea, yo tengo una confianza mediante Cristo para con Dios. ¿Y cuál es esa confianza? Yo tengo que partir que yo no soy ¿qué? Competente. Ninguno de nosotros somos competentes acá. Ninguno. Pero tengo que entender ya que no soy competente por nosotros mismos para que pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios. Eso hay que entenderlo. Porque uno dice, no, es que yo no. Nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Nadie es competente por sí mismo, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios.
¿Y esa competencia para qué? Para que nosotros seamos ministros competentes del nuevo pacto. Ahora vamos a mirar otro versículo. Asimismo que estamos en este tabernáculo, ¿qué anhelamos? Los que estamos en este tabernáculo, ¿qué anhelamos? Segunda de Corintios 5:4, ¿qué nos dice? ¿Qué anhelamos? 5:4, porque así mismo, ¿qué? Porque también, ese así mismo, como está unido, es porque también. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ok, revestidos para que lo mortal sea absorbido, ¿por qué? Por la vida. Entonces, cuando yo entiendo las palabras de Cristo que son espíritu y son vida, el pecado mortal que la persona muere por el pecado es absorbida, esa muerte es absorbida por la vida, que son las palabras de Cristo y son espíritu y son vida. Por eso Jesucristo dice, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Pero resulta que oír la palabra, ya usted vio todas las circunstancias que hay, pero quedamos todos de acuerdo que lo principal es que entender la palabra, para que haya ese fruto completo. Entonces, aquí es donde viene la parte de que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ya? Dice, para que así seamos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Ahora, ¿cómo somos revestidos, hermana Ivonne? ¿Y cómo somos vestidos, hermano Enrique? Mire, vestidos, esto es bien importante. Recuerden que estamos en que entendemos que, hermana Kelly, la palabra para dar fruto al ¿qué? Al 100, ¿ya? Al 60 y al 30. Recibimos la palabra, pero no la entendemos completamente, vamos a dar al 30, al 60 y al 100, al revés. Pero entonces nosotros estamos aquí, dice, porque así mismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Eso hay que entenderlo. Y dice la palabra así, primero voy a leer vestidos. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, escúchenme bien, vestidos, en justicia y santidad de la verdad. Ese es vestidos. Ahora Colosenses 3:10 creo que es. Y revestidos del nuevo, revestido, este es revestido del nuevo. El vestido es de justicia y santidad de la verdad. O sea, yo tengo que entender cuál es la justicia que yo voy a tener. Y usted sabe que por amor a la justicia yo soy ciego para ver qué, hermano Jaime, lo absoluto o lo relativo. Lo relativo. Entonces yo me he visto de esa justicia. Por eso es la primer vestimenta. Entonces yo miro a la hermana Ivonne o miro al hermano y entonces yo soy ciego para ver lo relativo que hay en él. Porque Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que sea que perdido. Y si yo condeno lo que está mal, entonces, ¿qué voy yo a predicar? Se me acaba el trabajo ya. Porque estoy condenando a lo que yo voy a rescatar. Entonces, eso es vestido del nuevo hombre creado según Dios en ¿qué? Justicia y santidad de la verdad. Ese es vestidos. Efesios 4:24 es vestidos. O sea, es mi primera vestimenta por fuera, que es la que va a dar a todo el público. Y ahora viene revestidos. Revestidos del nuevo, que conforme a la imagen del que lo creó, esto ya es otro asunto. Se va renovando, ya conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Entonces aquí ya viene algo más diferente. El otro es que usted cuando ve a su prójimo lo tiene que amar como usted a sí mismo, y usted es ciego y no ve sus errores, no ve sus cosas, sino usted lo enseña, no ve sus errores para juzgarlo, ve sus errores para enseñarle, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Eso está en la justicia absoluta. Entonces yo me he visto de eso y me presento, mire, de esto, aquí así y aquí así. Si yo entiendo eso, mi fruto va a ser ¿de cuánto? Al 100, al 60 y al 30. ¿Ya? Porque he entendido que es eso así. Y ahora,
¿Cómo yo me revisto? Cuando yo llego al conocimiento pleno. Es ya, sacó el doctorado, pasó ya, sacó el PH o lo que sea, ya llegó a la final. Y cuando usted ya tiene el conocimiento pleno, Cristo viene a ser el todo ¿en quién? En todo. Puede leerlo ahí Colosenses 3:10, ¿es qué es? 3:10, mire lo que nos dice la palabra. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego donde dice Cristo es el todo en todos. Ya no hay Donde griego. No hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire, si yo los pudiera ver a todos ustedes en el mundo espiritual y ustedes están entendiendo esto, yo los miraría que ustedes están entrando dentro de Cristo. Y ahí están protegidos totalmente, está protegido todos ustedes, todos nosotros estaremos protegidos de las tinieblas que vienen a este mundo. Pero necesitamos ¿qué? El conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Es que el conocimiento a uno le ayuda totalmente. Porque el conocimiento es la palabra de ¿quién? De Dios. Ahorita vamos a mirar el otro paso que tenemos que dar. Además de entender, hay otro paso. Pero vamos a ir nuevamente a 2 Corintios 5:4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, este cuerpo de carne, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Ya ustedes ya saben que cómo se consigue ser revestidos, hermano Enrique. Teniendo ¿qué? Justicia. Conocimiento pleno. Ese revestido. Y vestidos ¿cómo es? Con justicia y santidad de la verdad. Ahora, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido, ¿por qué? Por la vida. Muy bien, ahora vamos a ir. Él asimismo que en él asimismo, ¿qué tuvimos? Efesios 1:11. ¿Qué tuvimos? Y también, ¿qué tuvimos? Efesios 1:11. Efesios 1:11, ¿qué nos dice? Esto es bien importante, hermanos. 1:11, ¿qué nos dice? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Óyeme, en él, así mismo, en él también tuvimos ¿qué? Una herencia. Una herencia, habiendo sido que predestinados conforme al propósito. Recuerde que nuestra predestinación no es la predestinación que dice, usted nació para ser salva, así peque y se vuelva 8, usted va a ser salva porque está predestinada. No. Esta es la predestinación conforme a ¿qué? Al propósito de Dios. O sea, hay un propósito y ese propósito tiene una predestinación. Voy a poner un ejemplo. El propósito es un autobús. Y el autobús dice, destino, el cielo. Si usted se sube en ese autobús, que es el propósito, conforme a ese propósito, su destino va a ser ¿qué? El cielo. Pero al subirse en ese autobús, usted está predestinado para llegar allá. Pero si se baja por el camino, no vas a llegar. Por eso la Biblia dice, el que permaneciere fiel hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. La predestinación no es un asunto de que tan y ya. No, esto es un asunto de entenderlo. Por eso es que dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿qué? Los designios de ¿qué? De su voluntad. Ahora, eso es Efesios 1:11. Ahora vamos para otro versículo. Asimismo nos hizo sentar en qué lugares. Tenemos que ir entendiendo todo esto. ¿En qué lugares nos hizo sentar? Porque resulta que nosotros, cuando comenzamos a pensar como Cristo, yo me estoy metiendo en Cristo. ¿Pero en qué nos hizo sentar? Efesios 2:6, ¿qué nos dice? ¿12 qué? 2 y versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios. Usted sabe que la iglesia de Efesios, ¿en qué era que había caído? ¿Se acuerda, hermano Enrique? La iglesia de Efesios. ¿Qué era lo que había caído? Que habían dejado su primer ¿qué? Amor. Su primer amor. Y el primer amor, ¿saben cuál era, cierto? ¿Cuál era el primer amor? El de ahí, según la iglesia de Efesios, ¿cuál era el primer amor?
El primer amor es que ellos, cuando miraban algo malo en una persona, de una vez botaban al enfermo con la enfermedad. Ese era, por eso dice la Biblia en Romanos 5:8, ¿es que es? Porque Dios muestra su amor con nosotros. Que Siendo pecadores, Él nos amó primero. Ese es el primer amor. Que nosotros no sabíamos nada y siendo pecadores, Él nos amó. Ese es el primer amor. Porque el primer amor es precisamente para salvarnos. Entonces la iglesia de Éfeso había caído de ese primer amor. Entonces miraba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaban mentirosos y para afuera. ¿Ya? Pero Jesucristo ahí mismo aclara en el versículo 8. 5:8, ¿qué dice? Señor. Puede leerlo, mire. Este es el amor, el primer amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo pecadores, ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Ese es el amor primero. Porque si yo no le amaba y Él me amó, ¿cuál es el amor primero? Ese que me amó y murió por mí, siendo yo qué. Pecado. Ese es el amor primero. Y le dice a la iglesia de Efeso, oye, ¿ustedes han dejado ese amor primero? ¿Por qué? Porque usted tiene que amar a las personas, aunque tengan el pecado que tengan. No amamos el pecado, amamos a la persona, porque el objetivo es ¿qué? Predicarles el evangelio y que sean ¿qué? Salvos. Por eso es que ahí en el versículo 8 de Apocalipsis 2 dice, después dice, muy clarito, dice así, dice, pero hay algo que ustedes tienen bueno, que usted aborrece las obras de los nicolaitas, la que yo también aborrezco, pero no aborrece a quiénes, a los nicolaitas, sino las obras. Porque el mandamiento, como dice hermano Noé, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a quién. ¿Y los nicolaitas son prójimos? Sí. Recuerden que estamos en el parámetro de que tenemos que entender porque no nos damos el 100%, ¿correcto? Entonces, los nicolaitas son prójimos, a ellos hay que amarlos. Las obras de los nicolaitas, Cristo las aborrece y nosotros también las aborrecemos. ¿Hasta ahí todo claro, hermano Ramiro? ¿Hermano Jaime? ¿Hermano Francisco? ¿Hermana Nick? Ok, hermano John, todos hasta ahí claro. Ok, bueno. Entonces, ahora nosotros tenemos Efesios 2 y versículo 6. ¿Qué dice? ¿Otra vez? Sí. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Pero acá viene algo. Aquí hay algo oculto en eso, hermanos. Dice así, y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Pero, ¿cómo resucitamos? ¿Sí me entiende? Juntamente con Él nos resucitó y luego nos dice, y allí también, o sea, y así mismo nos hizo sentar en los lugares que celestiales con Cristo Jesús. Nos hará sentar, está en presente, nos hizo sentar. Entonces aquí hay un ingrediente que se llama ¿qué? Fe. Fe. Ya no es solamente recibir la palabra, ya no es solamente el segundo escalón, entenderla, sino ahora es que creer a lo que dice esa palabra para que se convierta en ¿qué? En fe. Entonces yo creo la palabra, ya es fe. Entonces el primer paso ¿qué es? ¿Recibir qué? Luego ¿qué es el segundo paso? Entenderla. ¿Y el tercero? Creerla, o sea, tener fe. Tener fe. Ahora, como ya hemos entendido esos tres pasos, que eso es para poder estar dentro de Cristo y ser protegidos en este último tiempo de las tinieblas que vienen sobre el mundo entero, porque vienen tinieblas, ya están, mejor dicho. Pero si usted se mete en Cristo, usted no se va a enterar de nada de esos problemas. Ahora, ¿qué? ¿Quiénes combatieron justamente con Pablo en el Evangelio? Ahora vamos a mirar un combate. Ustedes han visto los combates que hay en televisión, ¿cierto? Los relativos. Sí. Y yo no dice Pablo de dónde sacó la palabra que han combatido conmigo en el Evangelio. Vamos a ir a Filipenses 4:3. Ya vamos a terminar. Son las 8:05. Filipenses 4:3, ¿qué nos dice? Filipenses 4:3, ¿qué nos dice?
Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A mí me llamó la atención cuando estaba sacando el estudio bíblico, que dice, así mismo te ruego también a ti, así mismo, o sea, y también te ruego, o sea, hay dos veces el también, pero utiliza el así mismo para que no haya repetición. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a quienes, hermano Jaime. Los que combatieron. Pero ¿quiénes dice ahí? ¿A estos o a estas? A estas. O sea que son mujeres. Sí. Sí, claro. A esta. Vea, hubieron unas mujeres que combatieron con Pablo tú a tú. Y por eso dice el ruego a Evodia, el 2, y a Síntica. que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en qué? En el Evangelio. Ahí Pablo está hablando de dos mujeres que combatieron con él y que le pide a quién, así mismo te ruego a ti que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de qué? De la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces ahora viene la parte final. Usted recibe la palabra, la entiende, la cree y después de que usted cree algo, ¿qué hace? Confía. Usted sirve. Sí, porque ¿cómo va a servir a algo si usted no lo cree? Pero para llegar a creer usted tiene que haber recibido la palabra, luego de recibirla, entenderla, luego de entenderla usted la cree y cuando usted la cree, usted le va a servir a Dios. Y aquí encuentro yo dos mujeres que están sirviendo a Dios, que combaten juntamente con el apóstol ¿qué? Pablo. Y no es asunto de que ellas se llamaron apóstolas, no, nada de eso, ni se llamaron pastoras, pero combatían juntamente con Pablo ¿en qué? En el Evangelio, y habla de otros, dice, cuyos nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces, lo importante de dar ese fruto ¿a cuánto? A 100. O sea que el que entiende va a dar fruto ¿a qué? A 100. Pero si no le sirve a Dios, ¿cómo va a dar fruto? Da los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fruto es aquel que predica el Evangelio. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles, en vosotros yo llevaré ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Y los apóstoles fueron los precursores del Evangelio. Ahora vamos a ir a otra parte. Somos llamados en un solo cuerpo que debe de reinar. ¿Qué debe de gobernar en nosotros? Ya nos metimos a servir a Cristo, ya predicamos el Evangelio, enseñamos, evangelizamos a nuestros amigos, a todas las personas. Y entonces, ¿qué debe de reinar en nosotros? Colosenses 3:15. Si somos llamados en un solo cuerpo, en un solo cuerpo, ¿qué debe de gobernar en nosotros? Colosenses 3:15, ¿qué nos dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire lo que dice 3:15. Y la paz de Dios gobierne. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿La paz gobierna o la justicia? La justicia. Ahí dice clarito que la paz gobierna. Porque cuando hay guerra, ¿hay gobierno? Hay una lucha de poderes ya. Pero cuando hay paz es que se puede gobernar. Pero el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. Entonces aquí viene algo que Pablo por allá dice. Esas batallas que usted libra en su mente, todas esas batallas, todo eso. Entonces él dice acá, tranquilamente dice, y la paz de Dios gobierna ¿en qué?
¿En vuestros qué? En la mente. En vuestro corazón. La paz de Dios gobierne en vuestra mente. Por eso es que Jesucristo cuando llega a predicar el Evangelio, ¿en dónde es que le dice Herodes? Salga, váyate de acá. Y él le contesta, dígale a esa zorra. Así contesta Cristo, que estoy 3 días y me voy. Así le contesta Cristo, ¿ya? Dígale a esa zorra que estoy aquí 3 días, termino mi obra y me voy. Entonces, esa paz que debe gobernar en nuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el de Cristo. ¿Ya? De Cristo. Y sed que agradecidos. Entonces, esa paz que mora en nuestros corazones, ya sirviéndole a Dios, entonces tiene que tener un sustento, esa paz. Y está en el versículo 16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo, ¿cómo debe de morar en nosotros, hermano John? ¿Cómo debe de morar? Hermana Sandra, ¿cómo debe de morar la palabra de Cristo en nosotros? Dice acá, en abundancia. ¿Sí me comprende, hermano Jaime? O sea que nosotros estamos metidos en el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy metido en el cuerpo de Cristo, voy a poner este ejemplo. ¿Miran este dedo pequeñito? Yo lo muevo porque está conectado ¿a qué? A mi cabeza. Todo cuerpo que estamos nosotros en ese cuerpo, hacemos la voluntad ¿de quién? De Cristo. Pero la voluntad de Cristo a nosotros es a través ¿de qué? De su palabra. Del Evangelio, de la palabra de Él. Entonces, yo tengo que hacer la voluntad no mía, sino la de la cabeza. Por eso en Colosenses dice, y Él es la cabeza, y el cuerpo es la iglesia. ¿Ya? Y todo lo sometió bajo sus pies, y lo ha dado por cabeza a la iglesia, para que Él sea el todo, ¿en quién? En todo. Eso es Efesios 1:21. Efesios 1:21. Entonces, ya nosotros recordamos todo. Recibimos la palabra, ¿correcto? La entendemos, la creemos, o sea, aparece la fe. Y después, voy a servir. Y entonces ya hay fruto dentro de mí y hay fruto también por fuera. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo. Jesucristo le dice a apóstoles, yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres, voy a llevar mucho fruto en ustedes. Ahora ya nosotros sabemos entonces que para eso tiene que haber una paz que gobierne ¿qué? Nuestros corazones. Entonces, si en un momento se acelera una discusión, lo mejor que usted puede hacer, ¿qué es? ¿Quedarse ahí o irse? Irse porque si uno ya quiere evitar las cosas, mire lo que dice Cristo. No dé las piedras preciosas ¿a quiénes? A los que no valoran. A los que no saben que tiene valor todo esto. No se las dé. No sea que se devuelvan y os que despedacen. Pero mire lo que dice Cristo. ¿Ame a qué? A ese prójimo. Hay que amarlo y orar por ellos. Si te aborrecen, hágale ¿qué? El bien. Si te maldice, usted bendícelo a través de la oración. Y si ya es algo que te agravian con vulgaridad y grosería y te van a atropellar y si se descuida le dan un golpe, Jesucristo no dice quédese ahí. Dice únicamente ore por ellos. Mire, Jesucristo fue muy claro. Jesucristo dice, si ustedes llegan en una casa y lo reciben, posen ahí y coman lo que le ofrezcan y eso. Pero si no lo reciben, ¿qué dice Cristo? Pónganse en hablar y dígales que por qué no lo reciben. No, dice, y váyanse. Y vuestra paz, a mí me llamó eso. Dice, y vuestra paz regresará a ti. Y no dice el Evangelio. Y vuestra paz regresará a ti. ¿Por qué la paz regresa a nosotros? Porque como nosotros llevemos la palabra de justicia, que es el Evangelio, se revela por fe. Por eso es que aparece eso de creer. Porque cuando yo creo, me es contado por qué, por justicia. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por qué. Y el efecto de la justicia es que la paz. Entonces ahí es donde viene todo este proceso que yo les estoy dando para que ustedes queden dentro de Cristo. Porque no es solamente ir y cantar coros
y participar, eso está excelente. El asunto es que usted tiene que tener que la mente de Cristo. Vestido del nuevo hombre creado según Dios en qué? En justicia y santidad de qué? De la verdad. ¿Y tu palabra es qué? Verdad. Y revestidos, que es diferente, del nuevo, creado conforme a la imagen que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento que pleno. Eso ya es la mente de Cristo. Ahora vamos, ya leímos Colosenses 3:15, ¿sí? ¿Qué debe de gobernar en nosotros? La paz en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la devastación del justo juicio? La demostración, perdón. ¿Cuál es la demostración del justo juicio de Dios? Entonces aquí viene otra situación ya después. La primera situación era de todo esto, los afanes, todo esto, de todo lo que hemos vivido. Pero ahora cuando predicamos el Evangelio se nos presenta otra situación, cuando ya servimos a Dios. Se nos presenta otra situación. Y vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1:5. ¿Cuál es la demostración del justo juicio de Dios? 2 de Tesalonicenses 1:5, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? 2 de Tesalonicenses 1:5, ¿qué dice? Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos a mirar cuál es el justo juicio de Dios. Esto es demostración. ¿Cuál es la demostración? Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ese es el justo juicio de Dios para que nosotros podamos, ¿qué? Poder soportar. ¿Por qué el justo juicio de Dios? Porque yo no me baso en las apariencias. Entonces hay personas que me ofenden, hay personas que me agravian, hay que me meten, me atribulan y todo eso. ¿Y yo qué? Tengo paciencia. Y mire, hermano, es bonito llegar a ese nivel. Que usted sufre una agresión, una tribulación, lo que sea, y usted llega a su casa y ora en favor de esa persona. Pero si usted no tiene ese, no ha comprendido esa justicia y no tiene paz en el corazón, usted llega a la casa y quiere matar a esa otra persona. Mire, eso hay que aprenderlo de Cristo. Hermana Luzmila, hermano Henry, hermana Ivonne, hermano, todos los que estamos acá. Jesucristo está en la cruz del Calvario y le han hecho de todo. Y hace una oración a Dios, dice que, Padre, ahora que les caiga fuego del cielo y los consuma. No, no hace eso. Padre, perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Si usted piensa que una persona esa que te agredió a ti, usted lo mira, él no tiene el conocimiento que yo tengo. ¿Sí me comprenden? Eso es estar en Cristo ya. Y Jesucristo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Entonces, esa es la paz que debe gobernar en nuestro corazón. Ahora ya hemos leído ahí, eso es demostrar. Ahora, pero entonces nosotros nos quedamos aguantando y la paciencia todo el tiempo. No. Mire lo que dice el versículo 6, ¿qué dice? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Óyeme, entonces nosotros nos metemos en el arrebatamiento. Y el Señor dice, porque también es justo que esos que te atribulan, las 7 copas de la ira para que aprendan. Y mire cuándo sucede eso, el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En llama de qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros acá tenemos paciencia con ellos, ¿sí? Porque le estamos predicando el Evangelio a ver si se convierten. Pero esos que nos atribulan también, que es justo que entren en la gran tribulación y reciban también las 7 copas. Ahora, ya hemos leído eso. Ahora, ¿cómo he hecho yo mano de la vida eterna? ¿Cómo he hecho yo mano de la vida eterna? Primera de Timoteo 6:12, ¿qué nos dice? Primera de Timoteo 6:12.
Primera de Timoteo 6:12, ¿cómo nos dice? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, entonces resulta que Pablo le dice a los que han combatido juntamente conmigo en el Evangelio, ¿cierto? Pero hay una batalla. Y esta batalla la tenemos todos. ¿Y es la batalla de qué, hermano Ramiro? De la fe. ¿Qué es la fe? Voy a poner un ejemplo. Resulta que está sirviendo a Dios un pastor, eso es real, en el Chocó. Y llega a un pueblito del Chocó, y John sabe que el Chocó es lleno de brujería. Y llega a una casa donde una bruja, a evangelizarla. Y entonces la bruja, pastor, siga. Y él da el testimonio, el pastor dice, le hace un café y le echa algo en el café. Y él llega y mira el café y hace la oración y se lo toma y se va. Y la bruja se para en la puerta porque lo que ella le echaba el café a la cuadra caía muerto. Y él ve, y ella ve que ese pastor camina una cuadra hasta que se perdió. Se le ocultó de la vista y a los 8 días llegó nuevamente. Esa es la batalla de qué? La fe. Pero aquí es donde viene, o sea, yo estoy dando todos los estándares para que ustedes queden hoy en qué? La fe. En Cristo, totalmente. Entonces, la batalla de la fe es lo último. Que debe comenzar al comienzo, pero vamos a dejarla ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted cree, usted obra. Cuando usted cree, usted va y sirve. Voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a poner un ejemplo. Ese pastor llega y ve eso. Sabe, vamos a ver, vio que le echaron algo ahí. Alguna hermana me dijo, yo no me lo tomo ni por nada, hermano Henry. La fe. Alguien puede venir también la idea de decir, bueno, yo hago de cuenta Ajá. y lo Se me boté cayó. accidentalmente y así. Pero el problema es que usted tiene que evangelizar a esa persona para ganársela a quién. Para Cristo. Y si ella no ve que es diferente usted a todos los demás, pues cuando esta mujer recibe al pastor nuevamente a los 8 días, ¿qué hizo ella? Aceptó a Cristo y se convirtió y hizo una hermana en la iglesia ahora. Porque vio que había un poder ¿qué? Mayor. Pero ¿cómo es la batalla de la fe? Voy a poner un ejemplo. Aquí hay algo ya. Entonces yo miro y yo sé que hay algo. ¿Ya? Entonces, en el momento en que yo estoy viendo eso, me llega un versículo que dice, aunque bebiere cosa mortífera, ¿qué? No le hará daño. Esa es la palabra. Pero por oír la palabra viene ¿qué, hermano Enrique? La fe. Entonces yo llego, aunque yo bebiere cosa mortífera, no me hará daño. Hermano Jaime, hermano Ramiro, ¿ustedes creen esa palabra? Sí. Y si yo la creo, ¿qué hago? Me la veo. En ese momento entra ¿qué? Las obras de la fe. Y aquí es donde viene a una explicación. Entonces hemos leído 1 de Timoteo 6:12, ¿cierto? Sí. Que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué está la palabra echa mano de la vida eterna al lado de la batalla de la fe? Es la pregunta mía. Entonces viene y dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta batalla de la fe, ¿de qué debo estar yo seguro? Segunda de Timoteo 1:12, ¿de qué debo estar seguro? Segunda de Timoteo 1:12, ¿qué dice? Ya voy a terminar. 3 versículos más y se acabó. Uno, por lo cual asimismo, ¿qué? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, yo estoy seguro en quién he creído. Si Jesucristo está al lado suyo, hermano Jaime,
y usted ve que ya le han echado algo. Usted se dio cuenta, pero la otra persona no pilló que usted se dio cuenta. Entonces usted mira y dice, le llega el versículo, si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Pero ahora no es que le llega el versículo, es que Jesucristo está al lado y le dice, si bebes cosa mortífera, hermano Jaime, no te hará daño. ¿Qué hace usted? Está Cristo ahí. ¿Cristo me va a mentir? No, pero ahora viene el asunto. Si yo dudo ahí donde viene el problema. No se lo vaya a tomar, porque cada uno hágalo de acuerdo a la medida de qué. De su fe. Esa es otra. Pero si ya usted duda, porque Cristo les dijo a muchos y no creyeron, ahí es donde viene el problema. Entonces ahora ya hemos entendido la batalla de la fe para echarle vida a la eterna. ¿Qué ganamos en la batalla de la fe? ¿Qué ganamos en la batalla de la fe? Santiago 2.25. Hebreos, Santiago 2.25. ¿Qué ganamos en la batalla de la fe? Santiago 2.25, ¿qué nos dice? Agradarle a Dios. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, ¿Por qué? porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ay, Dios bendito. O sea, hay que obrar. Cuando tú oyes la palabra y la crees, obre. Acuerden de este ejemplo. Diga, hermana. Un ejemplo, una obra. Yo llego y miro algo, me doy cuenta de algo. ¿Ya? Y entonces yo miro mi bebida o mi comida. Y entonces, en ese momento yo sé que hay algo ahí. Pero me llega el versículo que dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y yo creo en esa palabra. Y ya mismo llego yo y bebo, esa es la obra. ¿De qué? De esa palabra. Entonces yo creo en esa palabra, me es contada por justicia. ¿Y qué hace la justicia? Dice, porque en el Evangelio la justicia se revela ¿por qué? La fe. Por fe, como está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces yo creo, me es contado por justicia, pero esa justicia la revela la fe. Y cuando yo hago la acción, esa es la obra ¿de qué? De la fe. Y si yo tengo una fe con obras, esa fe está como viva. Como el espíritu con el cuerpo con el espíritu está vivo. Entonces, la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. ¿Ya entendimos eso? Entonces, esto es. Recuerde que en el momento en que yo creo me es contado por qué. Y esa justicia la revela es que la fe. Y ya para terminar. ¿Cómo ganamos la batalla de la fe? Santiago 2.25 ya lo leímos, ¿cierto? Sí. Ya. Así mismo, Rahab, la ramera, recibió a unos espías y los guardó, pero ella obró. Por eso le fue contado por fe, porque ella dijo, no, aquí voy a esconder y los mandó por otro camino y los salvó. Entonces ella obró con una acción que hizo. Ahora, ¿cómo ganamos esta batalla de la fe? Con las obras. ¿Cómo es imposible que usted agrade a Dios? Sin fe. Sin fe. Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Mire lo que dice. Sin fe es imposible. ¿Cómo nos dice? ¿11 qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano Jaime, hermano Ramiro, hermano Francisco, hermano John, cada vez que usted lee la palabra y se queda dudando, ¿está agradando a Dios? Cada vez que usted lee la palabra y usted la cree firmemente y obra, ¿usted está agradando a Dios? Sí. Porque sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Como hizo, Mire lo bonito. como hizo Noé. Entonces ya si usted tiene fe y agrada a Dios, le voy a dar la parte final. ¿Ya? Usted con esa fe puede vencer el mundo entero. Sí. Búsqueme en ese versículo que me llegó. Dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo entero. Entonces nosotros tenemos que hacer todo ese proceso. Pero recuerde que tenemos que entender primero qué. Recibir la palabra, entenderla, creerla
Viene la justicia, es revelado por fe, luego comienzo a servir a Dios y luego tengo que tener las obras de la fe. Porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Eso es, Pablo estaba así mismo. ¿Cómo nos dice? Y la cita bíblica. Primera de Juan 5:4. Eso. Mire lo que dice primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Usted ha nacido de Dios? Sí. ¿Por qué usted ha nacido de Dios? Porque vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo dentro de nosotros? La fe. La fe es la que vence al mundo. Por eso es que cuando yo pienso en ese versículo que dice, aunque bebiere cosa mortífera no le hará daño, inmediatamente me sale Isaías 55:11. Así es la palabra que sale de mi boca. Hará lo que yo le mandé a hacer y no volverá a mí ¿qué? Eso lo dice Dios. Entonces, mis amados hermanos, ya estamos ahí todo. Ahora, como hemos visto la palabra asimismo, vamos a mirar 2 versículos nada más para que vean el asimismo diferente que separado. Ahora, Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Ya que se refiere a la persona, no el asimismo y también, igualmente, no, este ya es, mire lo que le pasó a Jesucristo. Recuerda que hemos leído un Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos, y el que lo llena todo. Mire lo que le pasó a este ser cuando es el todo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí sí aparece. Juró por sí Mismo. Juró por sí mismo. Pues ese sí mismo significa, no había otro mayor, hermano Enrique. Le tocó jurar por él mismo porque no hay otro mayor, porque él era el todo en qué, en todos. Pero vamos a buscar ahora a sí mismo. Terminamos, Efesios 5:2 y ahí terminamos. ¿Qué nos dice? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y se entregó ¿cómo? A sí mismo, porque entonces podía entregar a otro porque él era el todo. Entonces, juró por sí mismo y se entregó ¿qué? A sí mismo. Pero este a sí mismo es diferente del que Pablo dice, y a sí mismo tal y tal cosa, que significa también. Este es de esencia hacia él. Juró por sí mismo que no había otro mayor y se entregó a sí mismo porque no había otra manera de pagar la justicia. Porque cuando él murió en la cruz del Calvario, estaba haciendo una justicia para nosotros. No estaba, con la redención, nos estaba ¿qué? ¿Ah? Emblanqueciendo. Siendo emblanquecidos por la sangre de Cristo somos emblanquecidos. Por la palabra somos limpios. Por la enseñanza somos ¿qué? Iluminados. Por la verdad somos ¿qué? Santificados. Y por la obediencia a la verdad somos ¿qué? Purificados. Entonces, hermanos, bienvenidos al cuerpo de Cristo. De aquí en adelante, usted quiere estar conectado con Jesucristo, a su mente, y yo quiero estar conectado a Jesucristo. Todo lo que lea en la Biblia lo tengo que ¿qué? Que creer. Y esa fe tiene que tener ¿qué? Obras. Y ya saben ustedes cómo es que uno obra, ¿cierto? El niño, el papá está, y el niño está por allá en lo alto, y, papito, lánzate. Y el niño lo mira y él cree en el papá, se lanza. ¿Sí? Porque él cree en su padre. Eso es obrar por fe, vamos a decirlo, de esa manera, que usted pueda creer en Dios totalmente. Creamos a las palabras de Cristo. Nuestra mente tiene un problema, que nosotros estamos en lo relativo, entonces nos queda difícil creer a las palabras de Cristo, que es en lo absoluto. Pero cuando yo creo, esa fe tiene que obrar en mí con una obra. O sea, yo tengo que practicar eso, lo que me dice. Si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Ya. Esa es la obra y ya, usted, esa fe que tiene que una obra.
hay que creer en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, estamos todos en este cuerpo maravilloso de Cristo. Él es el todo en todos. Y ese cuerpo es la iglesia. Y Él es la cabeza. Y en ese cuerpo, escúchenme bien, en los tiempos finales, cuando la tierra sea inundada de las tinieblas, usted no sufrirá ningún daño. Pero tiene que estar adentro en el cuerpo. No va a sufrir ningún daño, se lo asegura Jesucristo. Antes a los que te atribularon es justo que ellos también se les pague con tribulación. ¿En cuándo? Cuando aparezca el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder, en el arrebatamiento. Entonces vamos a orar todos. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, una confianza que tengo es que, Señor, tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú le mandaste hacer. Gracias, Señor, denos esa convicción, danos esa seguridad de que cuando vayamos a hacer algo y nos llega tu palabra, no tengamos la mínima duda, sino que inmediatamente obremos para que esa fe tenga obras y sea una fe viva. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor. Todos nosotros que estamos acá, Señor, te pedimos que podamos estar en ese cuerpo, siendo dirigidos por ti, que eres la cabeza, y Padre Celestial, que en todo tiempo nosotros hagamos tu voluntad. Por favor, Señor, produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo a los hermanos en YouTube. Dios les bendiga grandemente.